Dios les bendiga y les voy a pedir que abran su Biblia en el libro de Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Y queremos saludar a todos los hermanos y hermanas que se conectan o ven esta transmisión posteriormente después de este domingo. Les enviamos un saludo desde aquí, desde Río Balsas, número 101, Colonia Jardines del Canadá, en Escobedo, Nuevo León, para todo el mundo. Toda la familia Restauración y Vida, les enviamos un saludo desde aquí y esperamos que esta palabra sea de bendición. Romanos capítulo 12. Cuando ya lo tengan, me lo hacen saber. Sígale con su vista, le voy a dar yo lectura. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo quiero que ustedes me acompañen a leer ese versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Señor, en esta mañana nos presentamos delante de ti. Hemos estado cantando, hemos estado expresando alabanzas que salen de nuestros labios con la finalidad de exaltar tu nombre, y ahora vamos a reflexionar acerca de tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, pero también tu palabra discierne los pensamientos. Así es que nos escondemos en tu presencia y rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe, especialmente a mí, Señor, para que ninguna palabra que no edifique salga de mis labios, sino solamente aquellas que puedan ser de edificación, de exhortación y consuelo. Que esta audiencia, Señor, cada uno de mis hermanos y hermanas, que puedan recibirla, pero no solamente oírla, sino ponerla en práctica, en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Amén, ¿qué significa? Así sea. Entonces, quiere decir que la oración que hacemos, así sea, así como lo hemos pedido. Sabe que toda esta semana hemos estado viendo y Dios nos ha llevado al asunto de poder reflexionar acerca del cambio, acerca de la transformación. El viernes por la noche estuvimos en una vigilia de oración, hermana Judith, hermano Pepe, mi esposa y un servidor en otro templo. Y bueno, fuimos privilegiados porque la hermana Judith compartió un tema, mi esposa compartió otro tema. Nos dieron por ahí alrededor de las 12 de la medianoche ahí en ese templo. Y gracias a Dios, porque el tema que ellos manejaron era precisamente esto, la transformación. Y tenían como texto base el texto que nosotros teníamos como lema cuando recién iniciamos aquí en el 2015, segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18. Dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu del Señor. Y toda esta semana fue en ese aspecto, Dios nos ha llevado en ese aspecto. El martes, en el estudio de los martes que estamos teniendo también, pudimos ver, estamos hablando de mayordomía, y bueno, el tema que tocamos en ese momento fue la mayordomía en cuanto al tiempo. ¿Qué hacemos con el tiempo? El Señor nos instaba a que aprovecháramos bien el tiempo porque los días son malos. Moisés escribe en el Salmo 90, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que podamos traer al corazón sabiduría. Entonces, este asunto de poder reflexionar acerca de lo que la palabra de Dios dice, acerca de transformarnos, acerca de renovarnos. Obviamente, ahorita vamos a ver en qué sentido. Yo pude ver muy de cerca este asunto de la transformación en la vida de mi padre. Yo les he hablado un poco de mi padre en algunas ocasiones. Él ya hace 2 años partió a la presencia del Señor, pero la vida de mi padre fue una vida muy, muy, muy dura, muy agitada, porque desde pequeño fue abandonado de tal suerte que él tuvo que enlistarse en el ejército a la edad de los 12 años.
alguien, pensando hacerle un bien, le pudo arreglar un acta de nacimiento de tal manera que pudiera aumentar la edad. Eso a la postre nos trajo trabajos que nosotros pudiéramos arreglarle su acta de nacimiento. Y tuvimos que arreglar eso, pero sí pensar en todo lo que tuvo que pasar. Y de tal manera que él nunca conoció a su padre, o al menos siempre estuvo alejado de su padre. Recuerdo ya en la etapa adulta que mi abuelo regresa a casa y regresa enfermo, regresa muy enfermo, estaba muy enfermo de sus riñones y había necesidad de tener que atenderle, tener que hacerle algunas situaciones, llevarlo al médico. Y recuerdo las palabras de mi papá, porque yo hablé con él. Él decía, no me interesa. Él decía, a mí me da igual si se muere. Yo no lo conozco como padre. Entonces, esas palabras a mí como hijo y a la vez como padre, porque yo ya era padre, a mí me dolían porque finalmente era su papá. Y oírlo expresarse de esa manera, sí era difícil, pero también a la vez era entendible, porque él creció sin su padre, creció sin su madre, y de alguna manera Dios tuvo cuidado de él. Entonces, cuando mi abuelo enferma, y enferma de gravedad, de tal manera que tienen que hacerle diálisis, y posteriormente a los pocos meses tener que hacerle hemodiálisis, a la par de que, bueno, de alguna manera obligado o no obligado, o por los comentarios de mi madre y las pláticas que podíamos tener, en un momento dado él atiende a mi abuelo, no por su propia voluntad, es decir, no había un deseo de hacerlo. Y si queremos justificarlo, pues habría razones para justificarlo, porque nunca conoció a su padre nunca estuvo cerca de él, nunca lo atendió, y se puede decir que mi papá creció solo, ¿verdad? Solo, y lo que le enseñaron en el ejército. Pero a la par de eso, mi abuelo empezó a asistir a una iglesia que estaba cerca de la casa donde ellos vivían. Y mi abuelo empezó a asistir a la iglesia. Un día mi abuelo se convierte. Y entonces Dios empezó a hacer una obra de las palabras de mi padre, de decir, no me importa si se muere, no, para mí es una persona como cualquier otra y no me va a doler. De oír esas palabras, Dios fue transformando eso, ¿no? De tal manera que llegaba un momento en que escuchar eso, pero ahora decir, ándale Domingo, vamos para bañarte. Ándale pa, ¿qué vas a querer de comer? Y llevarlo a sus consultas, llevarlo a la hemodiálisis, que era todos los días, lunes, miércoles y viernes. Ver ese cambio que Dios estaba operando en eso, a la par de que Dios estaba trabajando en la vida de mi abuelo, era muy significativo. Llegó el momento en que mi abuelo se convierte, pero también llegó el momento en que mi padre se convierte a Cristo. Y entonces, bueno, no solamente soy testigo de que los últimos 10 años de vida de mi abuelo, mi padre y obviamente la familia, ¿verdad? Pero principalmente el cambio que Dios operó en él fue muy significativo. Los 10 últimos años de vida de mi abuelo tuvo la bendición y la dicha de ser atendido por su hijo. Entonces, ¿qué estoy diciendo o qué intento decirle con esto? Muchas veces como familia, nosotros vamos arrastrando problemas, situaciones que en ocasiones ni nos corresponden, que en ocasiones ni nos competen. Y eso nos daña y nos perjudica. Y como nos ha dañado a nosotros y nos ha perjudicado, eso mismo lo transmitimos a nuestros hijos, lo transmitimos a nuestras generaciones. Hay familias que son muy numerosas, pero que no conviven entre sí. Y también soy testigo, oiga, ya 37 años caminando en esto, también soy testigo de que hay familias que producto de un problema se vuelven a unir, por la circunstancia que sea. Eso los motiva a volverse a unir. Dios no nos creó para estar separados. Dios no nos creó para estar desunidos. De hecho, Dios no formó la familia para que la familia esté disuelta, la familia esté desunida. Al contrario,
Dios nos formó y de hecho la bendición que Dios comparte a Abraham le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis capítulo 12. Quiere decir que somos herederos de bendición. Las familias somos herederas de bendición. Y eso es lo que Dios quiere para nuestra vida. Ahora bien, ¿por qué no heredamos bendición? ¿O por qué no vivimos en bendición? Número uno, todas las familias del mundo tienen problemas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Todas. Algunos de una forma, otros de otra forma, pero todas las familias del mundo tienen problemas. El que diga que no, bienvenido al planeta Tierra. ¿Verdad que sí? Todas. De una forma o de otra tenemos problemas. ¿Qué es lo que hace la diferencia? ¿Cómo enfrentamos esos problemas? Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero también nos dejó una advertencia acerca del enemigo de nuestra vida. ¿Quién es el enemigo de nuestra vida? Satanás, el Señor lo reprenda. También nos advirtió acerca de lo que él hace. Y él hace tres cosas: roba, mata y destruye. Roba la paz, roba la felicidad. No con la intención de inquietarte, no. Él va directo a matarte, a destruirte. Y mientras más familias pueda desunir, él está haciendo su labor. Entonces, tenemos que dejar muy en claro esta parte. El texto que hoy leemos habla de una transformación, habla de una renovación. Algunos dicen, habla de la metamorfosis. Y aquí tenemos enfermeras y licenciadas en enfermería. Acerca de la metamorfosis. ¿Qué es la metamorfosis? Es un cambio. Es un cambio. Es una transformación. ¿Cómo puedo yo entender lo que Dios quiere para mí? Si tú encuentras a cualquier persona en la calle y un 99.9%, si tú le dices, ¿crees en Dios? Te va a decir que sí. Todos creen en Dios. Y algunos dicen, yo creo en Dios a mi manera. Y entonces, puesto que crees en Dios a tu manera, vives a tu manera la fe. De tal manera que algún pecadillo no le ves tanto problema. Dice, no, al cabo no hay problema, Dios me perdona. Hay gente que dice, Dios nos ama tal como somos. No sé cuántos han oído esa frase. Dios nos ama tal como somos. Y esa frase, aunque suena muy romántica, suena muy bonita, no es así, hermanos. Dice, Dios me ama tal como soy. No, hermano. Dios me ama a pesar de cómo soy. Y eso es lo que hace la diferencia. ¿Cuántas madres de familia están aquí en esta mañana que aman a sus hijos? Y siempre las que tienen más de dos o las que tienen de dos para arriba, siempre habla el eterno dilema de cuál es el consentido. Levanten la mano los consentidos o las consentidas. ¿Verdad que sí? Los hijos siempre hay esa pugna, por llamarle de alguna manera, cuando dice, es que él es tu consentido, es que ella es tu consentida. Dios bendiga a los consentidos o las consentidas, ¿verdad? Y siempre hay esa pugna. ¿Cuál es el consentido? ¿Cuál es la consentida? Y entonces los que son padres o las que son madres tienen la respuesta para eso. Ahora yo les pregunto a las a las madres de familia, ¿tienen hijos consentidos? Como dijo el poeta, los mariachis callaron, ¿verdad? ¿Tienen hijos consentidos? No me conteste. No me conteste. Y entonces, usted sabe que mi padre fue luchador profesional y me heredó ese gusto, esa afición. Y entonces, no sé por qué les voy a hablar de lucha, pero les voy a hablar de lucha. Había un luchador que se llamaba el Dr. Wagner. Papá ya se murió hace muchos años. Y luego, ahora está su hijo, el Dr. Wagner Jr. Y ahora hay como 800 Junior, ¿verdad? Pero el papá, Dr. Wagner, dice, el pastor está hablando de lucha libre ahí, predíquele la palabra.
el pastor, el papá, doctor Wagner, tuvo dos hijos y uno es el doctor Wagner Jr. y otro es, o se llamaba, ya falleció hace algunos años atrás, se llamaba Silver King y se murió allá en Inglaterra de un infarto luchando. Y entonces cuando entrevistan al hijo, al que queda, doctor Wagner Jr., y le preguntan acerca de su papá, el doctor Wagner Sr., le dicen, oye, ¿por qué tu hermano no, como él era el primogénito, no le heredó tu papá el nombre a él? Porque él tiene otro nombre, porque él se llama Silver King. Y tú que eres el menor, eres el junior, el doctor Wagner Jr. Dijo, es que cuando mi papá dijo, voy a heredarles el nombre, habló con nosotros, dice, habló con mi hermano y habló conmigo. Y me dijo, el nombre, dice, y nos dijo, el nombre se lo voy a heredar a él, o sea, al menor. Y entonces cuando el mayor preguntó, porque él pensaba que a él le correspondía el nombre por ser el mayor, dijo, ¿y por qué no me lo dejas a mí? Dijo, porque tú no lo vas a necesitar. Este sí lo va a necesitar. Tú eres más, tú vas a sobresalir más, tú vas a ser más inteligente, tú vas a hacerlo mejor. Dice, no necesitas del nombre. Él sí lo va a necesitar. Entonces dice, y ese es el motivo por el cual yo me llamo Dr. Wagner Jr. Dice, mi hermano era mejor que yo. Y entonces, no sé si esto les explique el asunto de los primogénitos y de los consentidos. Cuando tienes a alguien que es tu consentido, tu consentida, no es que suceda eso, es que tal vez uno ama a los hijos por igual. Sin embargo, la expresión de ese amor es en base a las necesidades. Hay hijos que son más testarudos. Hay unos que son más necios, más atrabancados. Y hay otros que están, ¿verdad? Que tú los ves y dices, no, que no quebran ni un plato. Hay unos que no tienen problema para la escuela, no tienen problema con los vicios, no tienen problema con nada, ¿verdad? Y entonces de ahí surgen muchas veces las diferencias. Oye, ¿por qué a mi hermana que pues es que aquel tengo que andar detrás de él? Tengo que andarlo persiguiendo y tengo que andarlo correteando y no es que lo quiera más a él. Hijos, ¿están entendiendo cómo los papás nos quieren? Si están entendiendo, digan amén o digan ay. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Estamos hablando de que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Primero, no moldarnos a las costumbres y prácticas de este mundo, de esta sociedad, que cada vez va más a la ruina. Esa es la realidad. Hay prácticas y costumbres que se están desarrollando y ya lo he dicho en semanas anteriores, leyes que se están cambiando, situaciones que hoy son muy diferentes. Hoy estamos viendo una generación más desarrollada, que destaca más, que estudia más, que tiene más posibilidades de hacerlo, pero también una generación, algunos le llaman de cristal, una generación que no soporta que les manden, que les ordenen, que estén su autoridad sobre ellos. Y eso es lo que hace la diferencia. Eso es lo que hace la diferencia. Entonces, también el mundo que estamos viviendo nos presenta una serie de oportunidades muy diferentes. Yo tengo 55 años, casi 56, a 3 meses de cumplir 56, si Dios nos lo permite. Pero yo recuerdo mi época de juventud, no hace mucho de eso. Nosotros nos escondíamos de todo. Nos escondíamos de todo. No sé, los que tengan más de 50, que estén aquí, nos escondíamos, hermano. Por ejemplo, cuando entró la etapa de adolescencia y de despertar, tú quieres probar y empiezas a fumar y empiezas a tomar. Y nosotros nos escondíamos para hacerlo.
¿Por qué? Porque cualquier vecina, cualquier persona que te viera, iba y le decía a tu papá o a tu mamá, vi a su hijo fumando y ahí te encargo, ¿verdad? Era el cinto. No sé cuántos le dieron la bienvenida al cinto, o a la cuarta, o a la vara. ¿Cuántos experimentaron esa bendición? ¿Verdad que sí? Era el dicho de la vecina. Y la vecina iba y le decía a tu papá o a tu mamá, y ya sabrás, ¿verdad? Si hoy alguien te ve haciendo algo malo y tú le quieres llamar la atención a un joven, no, pues, ¿verdad? Te metes en problemas, te metes en problemas. Hace unos días atrás salimos de la casa, iba mi hija Noemí, Dania y yo, y pasó un muchachito, yo creo que tendría unos 10 años, y me dice Noemí, dice, va fumando el niño. ¿De veras va fumando? Digo, sí. Nos subimos al carro y ahorita lo alcanzo. A decirle que pues, anda fumando. Y sí lo alcanzamos a la vuelta de la casa. Iba fumando el niño, como 10 años. Y entonces sí lo alcancé y le iba a decir y le dije, no, mejor no, porque me va a decir, ¿qué le interesa a usted si ando fumando esto, lo otro? Pues ya sabes, ¿no? Todo esto que estamos viviendo intenta meternos en su molde. Hace semanas atrás les hablaba lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. Cuando le escribe, le dice, si alguno quiere vivir piadosamente, va a padecer persecución. El hecho de ser diferentes, es decir, de no hacer lo que el mundo, la sociedad actual nos quiere obligar a hacer, parece ser que eso nos acarrea problemas a nosotros. El hecho de ser diferentes. Oye, ¿por qué no tomas? ¿Por qué no fumas? ¿Por qué no tienes 2 o 3 mujeres? ¿Por qué no haces esto, aquello? ¿Por qué? Eres diferente y parece ser que ahora, por ser diferentes, no encajamos en ese mundo. Y qué bueno que no encajamos porque es lo que dice el apóstol Pablo. No nos conformemos a este siglo. No nos conformemos a esta época, a esta era, a este estilo de vida. No nos conformemos, hermano. ¿Por qué? Bueno, entramos en aspectos teológicos y finalmente esto no es nuestra casa. Dios nos prometió un lugar mejor que está preparado para nosotros. No nos amoldemos a estas prácticas, a la práctica que la gente tiene. No hagamos lo que el mundo hace, sino que tenemos que ser diferentes. Y la segunda cosa es, ¿por qué tengo que ser diferente? ¿O por qué debo ser diferente? Hay una recomendación que el apóstol Pablo está haciendo en este texto que leíamos. Y dice, sino transformaos. Nos insta a que tengamos un cambio. Nos insta a que hagamos las cosas necesarias para ser transformados. Y el aspecto que Pablo nos lleva a la transformación, dice, por medio de la renovación de la mente. Por ejemplo, si alguien está bendecido, entrado en kilos, y quiere tener una transformación, ¿qué hace? Se pone a dieta. Y ponerse a dieta implica entrar en un régimen alimenticio que va a costar y va a doler. Dígamelo bien. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer cambios. Tienes que bajarle a la coca, al pan, perdón por el anuncio, al pan, a las grasas, a las harinas. Y dice, hermano, pues es lo que más nos gusta. ¿Verdad que sí? Es lo que más nos gusta. Pero si queremos hacer un cambio, tenemos que dejar las cosas que nos dañan. Vas donde el médico y ¿qué te dice el médico? ¿Qué te dice luego, luego? Tiene que dejar las grasas, tiene que dejar las harinas. ¿Fuma? Sí, pues deje de fumar. Y ya no tome refresco y tome agua. Y esos cambios, hermanos, estoy hablando de algo tan usual, esos cambios duelen. ¿A poco no? ¿Alguien se ha puesto a dieta? ¿Sí? ¿Sí se han puesto a dieta? ¿Y es agradable estar a dieta? ¿Verdad que, la verdad es que no.
Pero ¿qué sucede cuando empiezas a ponerte el vestido que estaba guardado por 50 años? Te lo pones y te alegra, ¿verdad que sí? Cuando la camisa ya te cierra y dices tú, ahora, ¿qué pasó? No, es que vendí la bolita que venía ahí, ¿verdad? Empiezas a ver los cambios y te alegras. Y cuando la gente te empieza a decir, oye, qué bien te ves, oye, estás adelgazando. Y vienen comentarios así y tú te pones así, ¿verdad? No, sí, y empiezas a dar todo tu régimen, ¿verdad? Eso es en lo natural. Vayamos a lo espiritual. Los cambios que comenzamos a hacer. ¿Cuántas veces platicamos con Dios? ¿Cuántas veces leemos su palabra? ¿Cuántas veces vamos al templo? ¿Cuántas veces hacemos cosas que tengan que ver con la piedad? Y el resultado en la práctica es que muchos nos acordamos de Dios solo cuando estamos enfermos. Algunos cuando hay problemas. Algunos cuando hay situaciones difíciles. Van a decirlo de Ciudad Victoria, hermano, vine a que me estuviera regañando. No, vine a darle principios. Dios le trajo para que viera principios que pueden cambiar tu vida para bien, para ser mejor. Ese es el objetivo. Parece ser que Dios es un Dios que nos está regañando, que nos está castigando, que nos está diciendo, no, no, no. La palabra de Dios dice 2 Timoteo 3:16 que es útil para enseñar, para corregir, para redarguir. Y aparte nos instruye. De tal manera que la ponemos en práctica y podemos cambiar. La transformación viene de una renovación de la mente, de lo que pensamos. Muchas veces, por ejemplo, vuelvo a la dieta. Y los que están bendecidos dicen otra vez, hermanos, la dieta. Vuelvo a la dieta. La verdad es que no queremos ponernos a dieta, ¿verdad que no, hermano? No queremos ponernos a dieta. Pero ¿hasta cuándo nos ponemos a dieta? Cuando estás en el hospital, cuando te dio un infarto, cuando te dio la gastritis, cuando te dio esto, cuando te dio aquello. Y cuando eso nos sucedió, hermanos, oiga, queríamos bajar el cielo, los ángeles, las estrellas, queríamos estar con Dios. Pero pasa el momento del susto, el momento del hospital, ya te dieron de alta, te empiezas a olvidar. Y dígame si no, si alguien me dice, no, hermano, estás equivocado, eres mentiroso. Pero ¿qué sucede? Empezamos a dejar de cuidarnos. ¿Verdad que sí? Como ya pasó el susto, como ya te destaparon las venas, como ya te destaparon el intestino, como ya la operación resultó, como ya todo está bien, volvemos a lo mismo. Y nunca faltan los ángeles que Dios pone a nuestro lado, ¿verdad? Tienes que cuidarte, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Sí, sí me cuido, pero la realidad es que no nos cuidamos. Bueno, traslademos eso a lo espiritual. Dice que Pablo nos dice que ocurra una transformación en nosotros por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Tiene que cambiar la forma de ver las cosas. Por ejemplo, para algunos es aburrido venir a la iglesia. Pero para los que ya empezamos a tener tiempo en esto, decimos, es edificante venir a la casa de Dios porque oímos palabra de Dios. Entonces el que dice, no, a que vas a la iglesia es aburrido, porque su mente no ha sido renovada, porque no entiende esta parte, hermano, esta parte que tiene que ver con venir, adorar a Dios, ver a los hermanos, saludarnos unos a otros y poder estrechar nuestra mano y podernos ver. Tiene que haber una renovación de nuestro entendimiento, que podamos entender que las cosas que antes se escribieron en la palabra de Dios para nuestra edificación son hechas. El mundo nos vende una imagen, el mundo nos vende una idea. El mundo dice que el hombre es hombre porque tiene 2, 3 mujeres, 4 mujeres, que porque golpea a la mujer, que porque esto, porque aquello. Yo digo que el que, de acuerdo a la renovación de la mente, del entendimiento, hombre es aquel que ama a su mujer, que ama a su familia, que provee para ellos, que los cuida, que está al cuidado de ellos. Entonces, tiene que haber una renovación de nuestro entendimiento, hermano, y no amoldarnos a lo que este mundo nos ofrece. Cuando ocurre eso, ¿qué va a suceder? Dice, vayan al capítulo 2, al versículo 2, perdón, de Romanos 12.
no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué va a suceder cuando hay una renovación de mi entendimiento? Entonces voy a comprobar. Entonces sí, voy a entender la voluntad de Dios. Voy a poder entender la voluntad de Dios. Alguien me dijo, ¿Dios existe? Sí, Dios existe. Si existiera, ¿por qué hay tantos males? Si existiera, ¿por qué hay tanto problema? Si existiera Dios, no hubiera tanta situación difícil. Y es como la pregunta que le hicieron un día a Jesús. Le dijeron, Jesús, ¿es lícito divorciarse? Y Jesús les dijo, no, no es lícito. Los que le preguntaban conocían a la perfección las leyes, eran los fariseos, eran los escribas. Y entonces Jesús les dijo, no es lícito divorciarse. Y le dijeron, ya te pescamos en un error, Jesús. Si no es lícito divorciarse, ¿por qué Moisés mandó dar carta de divorcio? Y Jesús le dijo, es eso. Déjenme explicarles, dice, Dios creó al hombre y a la mujer para que estuvieran juntos para toda la vida. Ese asunto de hasta que la muerte los separe, es idea de Dios, hermano. Es idea de Dios. La unión entre un hombre y una mujer es idea de Dios. Hoy este mundo la ha distorsionado y ustedes saben a lo que me refiero. Bueno, Dios nos llama no a moldarnos a eso. Le dijo Jesús, el divorcio ocurre por la dureza de vuestro corazón. ¿Por qué? Porque se saltan los preceptos de Dios. Dios dijo que para toda la vida, pero ustedes por su dureza. Y cuando habla de la dureza, hermanos, yo pregunto, ¿por qué se divorcia la gente? Por cualquier índole, por cualquier circunstancia, por la economía, por infidelidad, por problemas, por tantas situaciones. ¿Ese es el ideal de Dios? No, hermano, ese no es el ideal de Dios. Dios creó al hombre y a la mujer para que estuvieran juntos toda la vida. Eso es, hermano, un entendimiento renovado, es para toda la vida. ¿Cuál es la realidad? Bueno, que Dios creó al hombre y a la mujer para que estuvieran juntos toda la vida hasta que la muerte nos separe. Ese es el único vínculo que deshace el matrimonio, la muerte. ¿Cuál es la realidad? Que hay el pecado. ¿Cuál es la realidad? Que la gente se divorcia. Esa es la realidad. La gente se divorcia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una renovación de nuestro entendimiento para entender que Dios quiere que esté junto con mi mujer, con mi marido, toda la vida o hasta que la muerte nos separe. ¿Qué tengo que hacer? Lo necesario para que no ocurra un divorcio. Lo necesario para que no ocurra un divorcio. Entonces tiene que haber una renovación de nuestro entendimiento y no amoldarnos a las prácticas y costumbres. No, hombre, al cabo no vas a ser el primero ni el último. No hay que amoldarnos a eso. Hay que ser diferentes. Le presento un ejemplo para empezar a terminar esto. Cuando el pueblo de Israel fue asediado por el ejército enemigo, ustedes saben, fueron llevados, sacados de Jerusalén, fueron sacados de su tierra, de su casa, de su iglesia, fueron llevados a otro sitio llamado Babilonia, y allá en Babilonia les enseñaron prácticas y costumbres que tenían que ver con las costumbres paganas, costumbres babilónicas. Pero dentro de esos jóvenes, de esas personas que sacaron de Jerusalén, iban 4 jóvenes, pero 3 de ellos destacan porque no se amoldaron a las prácticas y costumbres. Estos jóvenes se llamaban Misael, Ananías y Azarías. Usted los conoce más por Sadrach, Mesac y Abed-nego. Les cambiaron, llegando a Babilonia, les cambiaron el nombre. Sus nombres tenían que ver con exaltar a Dios. Tanto Ananías, Azarías y Misael son nombres que llevan implícito a Dios en su nombre. Y cuando llegaron allá, le dijeron, ya no se van a llamar así. Les pusieron nombres paganos. Les pusieron nombres que exaltaban a dioses paganos, como Nego era un dios que los paganos adoraban. Y no solamente eso, sino que tenían que amoldarse a las prácticas y costumbres. Y si no lo hacían, dijeron, los vamos a matar. Los vamos a echar en un horno de fuego. Y entonces el rey todavía les da una oportunidad para que eso no suceda.
Dice, ustedes tienen que hacer lo necesario, tienen que adorar al Dios que nosotros adoramos, tienen que postrarse ante Él. Y ellos se mantuvieron firmes en su creencia, firmes en lo que ellos habían entendido. Dijo, no nos vamos a postrar, rey, no vamos a adorar. Entonces no, pues no, los voy a echar al horno de fuego. Y cuando va el rey y les dice eso, dice, ellos le dijeron, rey, no tenemos ningún problema con que nos eches al horno. Es más, nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Él puede librarnos. Pero te voy a decir otra cosa. Si Él en su soberana voluntad no nos libra, como quiera, no vamos a adorar a tu Dios. Lo que está diciendo, hermanos, es que si las cosas van bien, Dios es bueno. Pero si las cosas van mal, Dios sigue siendo bueno. Eso es lo que están diciendo estos jóvenes. Si nos echan al horno, bueno, que nos echen. Pero Dios puede rescatarnos. Y si no nos rescata, como quiera, Dios sigue siendo Dios. La Biblia dice, para terminar con ese relato bíblico del libro de Daniel, la Biblia dice que cuando ellos fueron echados al horno de fuego y el rey estaba inquieto y se asomó para ver cómo se habían quemado, cuando el rey se asoma, dice la palabra de Dios que no solamente estaban los tres jóvenes ahí vivos, sino que allí en medio de ellos había otra persona que dice que se movía y estaba ahí en medio del horno de fuego. Y esa otra persona no era otra más que Dios con ellos, librándolos de ser quemados. ¿Qué sucedió, hermano? No se amoldaron a las prácticas y costumbres del mundo. Y el mundo parece ser que nos exige que nos amoldemos a ello. Y nosotros, hermano, tenemos que ser diferentes. Tiene que haber una renovación de nuestra mente. El cambio interno se refleja en lo externo. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Tenemos que cambiar nuestra forma de actuar. Tenemos que cambiar nuestra forma de ser. ¿Cómo ocurre eso? A través de una renovación de nuestra mente. Y esa renovación no ocurre yendo a prácticas o terapias psicológicas, y no estoy diciendo que sean malas. No ocurre a que me hagan una hipnosis y para que haya un cambio, no. La renovación de nuestra mente, de nuestro entendimiento, viene producto del nuevo nacimiento, producto del encuentro con Dios. Dice Pablo, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Tiene que haber un cambio en nuestra mente. Y el cambio ocurre cuando yo le entrego mi vida a Cristo, le entrego todo mi ser y que Él comience a gobernar, que Él comience a reinar y comenzamos a ser diferentes. Ser diferente, termino ya, no es fácil. Cuesta. Ser diferente no es fácil, cuesta, pero Dios nos ha dado una ayuda muy especial. Y esa ayuda es el Espíritu Santo para que podamos vencer todas las adversidades, podamos vencer todas las luchas. Vuelvo a la dieta, vuelvo a las enfermedades. Por ejemplo, los que estamos aquí, sobre todo ya los que estamos recibiendo la ayuda del gobernador, del presidente, ¿no? Los de la tercera edad. ¿Cuándo fue la última vez que nos hicimos un chequeo? Con las mujeres es muy constante, ¿no? Por el aumento del cáncer, sobre todo las mujeres, el cáncer de mama. Las mujeres tienen que llevar van y tú vas a la consulta y ya se hizo el examen, véngase el examen. El Papa Nicolau. Los hombres, los de 50 y más, ¿cuándo fue la última vez que nos checamos? Por ejemplo, la recomendación médica para nosotros los hombres, ¿cuál es, Gustavo? Los de 50 y más, ¿qué tenemos que hacer? Un examen, hoy le llaman el antígeno prostático. La principal causa de enfermedad en las mujeres es el cáncer de mama, cáncer de seno. La principal causa de enfermedad en los hombres es el cáncer de próstata.
De los que estamos aquí, no levante la mano ni me diga, ¿verdad? Pero, ¿cuándo fue la última vez que nos hicimos un examen de tal naturaleza? ¿Qué presión arterial está manejando? Ave María Purísima. ¿Qué nivel de glucosa trae en su sangre? Dice, oye hermano, venimos a una plática médica, ¿qué me estás regañando? ¿Verdad que no sabemos, hermano? ¿Por qué no sabemos, hermano? Porque no tenemos la práctica. Solo hasta cuando ya, dice, ¿cuántos han ido al dentista, hermano? Va hasta que le duele la muela, ¿verdad? O hasta que truena la muela. ¿Cuándo fue la última vez que se hizo una limpieza dental?